Eh, Tengo la grata compañía de Víctor Márquez, que nos acompaña desde México, y Roberto Oliveira Castro, que nos acompaña desde Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Voy a introducir a cada uno de ellos y entramos en la materia del webinar del día de hoy. Para los que son nuevos en este webinar, pues estaremos conversando bastante orgánicamente con los dos invitados. Pueden enviar sus preguntas por vía chat o las pueden hacer por el Q&A, que está el icono abajo en sus pantallas, o en sus celulares, que también hay una opción de poner las preguntas. Ahí nos saluda Diego Levinson desde Costa Rica. Saludos, Diego. Y básicamente cualquier pregunta, pues vamos dependiendo de la conversación, vamos a ver en qué momento metemos las preguntas. En otros casos hemos tenido la oportunidad de meter a la persona a hacer sus preguntas directamente. Y bueno, para empezar, pues gracias tanto a Víctor como a Roberto por aceptar la invitación. Sé que pues todos tenemos horarios bastante ocupados y complejos estos días. Y pues voy a introducir a Víctor. Víctor Márquez es doctor en estudios de ciencia y tecnología de la Universidad de Cornell, también con una maestría en ciencias también de la Universidad de Cornell, con una maestría de arquitectura y tecnología de la Universidad de Pensilvania. Es arquitecto de la UNAM, es Fulbright. Dirige Víctor Márquez Arquitectura desde la Ciudad de México, donde se definen su práctica o su estudio como diseñadores, tecnólogos, que se trasladan la fusión de la arquitectura y la ingeniería. Su práctica se define por la desconstrucción de los problemas en sus partes y la comprensión de sus interrelaciones. En el caso de Roberto Oliveira, pues yo podría, la mejor definición de Roberto es ciudadano del mundo, porque has vivido en todo el mundo. Tiene una amplia experiencia en distintas tipologías de arquitectura. Ha dirigido el diseño de Vita Center Medical Plaza, el Hotel It's Ana en Belice, el Museo Maya de América, en colaboración con el estudio Harry Guger, una serie de hoteles en Honduras, Guatemala y El Salvador, casas en Guatemala y Egipto, y 3 proyectos de gran escala en Abu Dhabi. Recientemente, pues, recipiente de varios premios y con una amplia experiencia en docencia en el GSD en Harvard con Inés Luminier, Northeastern University en Wentworth Institute of Technology, antes de fundar Oliveira Castro Arquitectura, DEOC, en 2015, tanto en Boston y Guatemala. Roberto vivió en América Latina, Europa, Estados Unidos, y su trayectoria de 20 años, en los cuales ha trabajado en firmas de gran renombre a nivel internacional con Herzog y de Meuron, Machado Silvetti, donde participó a diferente medida en varios proyectos de gran renombre. Entonces, básicamente, pues, para empezar un poquito, para tener el icebreaker, creo a ver, vamos a empezar con Roberto, que está cerca de uno de los epicentros en Estados Unidos, de cuál ha sido tu experiencia personal de este encerramiento, cuáles han sido tus reflexiones en este momento a nivel personal. Solo tenemos una hora, ¿no es cierto?, para discutir todo esto. Voy a tener que Depende de ustedes. Todo esto en 2 segundos. Mira, obviamente es una especie de situación un poco demasiado abstracta para definirlo y entenderlo en 6 semanas. Llevamos ahora ya 6 semanas encerrados aquí en casa. Probablemente dentro de 2 o 3 años tenga una respuesta un poco más coherente de cualquier cosa que pueda decir hoy. No tengo perspectiva para poderte dar nada concreto. Hace 6 semanas literalmente estábamos en Toronto visitando universidades para mis hijas que se van a graduar del colegio en 2 años, y yo llevaba 2 años sin leer noticias. Estaba desconectándome del social media, estaba desconectándome de la obsesión de leer el periódico todos los días y de estar hiperconectado. Y estaba súper contento en mi ignorancia de las noticias. Y lo único que hice durante esos días que estaba en Toronto era mirar mi teléfono y leer las noticias, y que van a cerrar la frontera, y que tenemos que regresar, y que Boston va a cerrar. Fuimos los últimos que pudimos dar la vuelta de University of Toronto en persona.
ya nos dijeron vamos a cerrar, teníamos que ir a McGill ya lo habían cancelado. Visité a una súper buena amiga y de ahí literalmente manejamos de regreso 12 horas de Utah-Caso hasta Boston. Entonces no hubo ni siquiera tiempo de desconectarme en esas vacaciones que teníamos previstos de 2 semanas para pasear en Canadá, nada, de regreso aquí. Y como les estaba comentando antes de empezar la discusión, honestamente, en la situación en la que estamos, yo no me puedo quejar. Estoy en casa, mis niñas ya no viven en casa conmigo, entonces estoy en una casa súper pequeña. Ahora ellas están de regreso, obviamente no es una situación ideal, pero todos estamos aquí, tenemos zonas donde podemos trabajar de manera relativamente cómoda. El único problema es que ellas están en el sótano, así que cuando termine este evento, cuando salgan a la superficie van a aparecer vampiros, porque no han visto el sol en 6 semanas. Pero no me puedo quejar. El problema más grande que siento es la falta de interacción humana. Eso es lo que realmente aquí en Boston no tenemos. El último abrazo que le di a alguien que no era de mi familia fue literalmente en Toronto, mi amiga. Pasamos una noche juntos y hace 6 semanas vivo en esta pequeña burbuja. Lo único que hago es salir para ir al supermercado o para dar una vuelta en bicicleta de 2 horas a la semana, que es, diría yo, la única ventaja, y podemos hablar de esto luego cuando empecemos a hablar de la ciudad, pero ustedes dos que han vivido aquí en Boston saben que manejar en México o manejar en Guatemala o manejar en Boston es el mismo mierdero. Aquí manejan de manera súper agresiva, el tráfico es absolutamente horrible y finalmente hay una especie de espacio urbano que le estamos devolviendo al ser humano. Las bicicletas han cerrado muchas calles alrededor de parques para que la gente pueda pasearse. Entonces hay pequeños aspectos positivos que podemos discutir después, pero a nivel personal realmente este encerramiento es abstracto, es extraño, no tengo ninguna buena respuesta. Un pequeño aspecto positivo tal vez he tenido un montón de Zooms con amigos de colegios que no había visto desde hace 20 años porque todo el mundo se está conectando con esta tecnología, esta plataforma y todo el mundo está mandando WhatsApps de que, hey, hablemos este jueves a las 6 de la tarde y esa conexión es simpática, pero es todavía difícil verlo así a través de solo una pantalla. Claro, es que es contrastante ver cómo dos gobiernos que están en polos opuestos, tanto México como Estados Unidos, y los resultados están siendo los mismos, ¿verdad? Que es un desborde. Sí. A ver, Víctor, en tu caso, ¿cómo lo has manejado? Ya, perdón, estaba yo cerrando aquí. Pues gracias, Alejandro, por invitar. Y ahí en la lista ya había varios conocidos. Le mando un especial saludo a Diego Levinson, nuestro gran amigo en Costa Rica. Pues hay una cosa que a lo mejor debí haber hecho es actualizarte más mi currículum, Alex, porque en esos 8 años que pude estudiar la maestría y el doctorado en sociología e historia y sobre todo en sociología de la ciencia, esto que está sucediendo es algo que a mí me cae como anillo al dedo porque es algo que estudiamos con mucha profundidad, ¿no? Entonces, teniendo las herramientas técnicas para discernirlo, puedes ver ángulos totalmente distintos a los que ve aparentemente la gente común, digamos el ciudadano común, que se enfrenta a esto de una forma, número uno, mediática, ¿no? Entonces, yo lo primero que me gustaría resaltar, que son como reflexiones sueltas para que todo el mundo empiece a pensar con otra óptica este problema, ¿no? Lo primero que hay que resaltar, que es muy interesante desde el punto de vista histórico, es que este es el primer evento global de la historia de la humanidad. Es algo que la gente no ha entendido bien. Esto no se parece a 9/11, no se parece a la Segunda Guerra Mundial, ni al Holocausto, ni a la Primera Guerra Mundial, ni se parece a ningún evento de ninguna naturaleza que se haya hecho, por más que nos quiera hacer la narrativa de la historia occidental, hacer pasar por eventos globales, eventos que son regionales o son continentales, ¿no? Podríamos pensar que uno de los eventos que más ha afectado
al planeta podría ser la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay 3/4 partes del planeta que no fueron afectadas por la Segunda Guerra Mundial y no participaron, ¿no? Uno podría decir, bueno, 9/11, ¿no? Los ataques terroristas en Nueva York tuvieron una consecuencia global porque Estados Unidos tiene un enorme control sobre el sistema de espacio aéreo internacional. Estados Unidos siempre ha tenido la mano dura en OASIC o ICAO, ¿no? Y entonces le impuso toda una serie de nuevas reglas, un nuevo paradigma, un nuevo modelo para viajar al planeta. Pero jamás un evento en la historia de la humanidad que haya sido registrado como panteico, ¿no?, ha afectado al ciudadano en su individualidad. Entonces, eso lo vuelve un fenómeno francamente inusual en términos de historia, ¿no? O sea, ha afectado a la gente más rica, a la gente más pobre, a la gente de todos colores, de todas religiones, y al mundo entero lo tiene con una cierta psicosis, un cierto temor, y esta ordenanza mundial, global, de encerrarse, la cual, por más que haya grupos que estén intentando amotinarse en contra de la estrategia, pues finalmente la ha tenido que acatar todo el mundo entero, y cuando no se acata, pues empieza el orden de la fuerza pública, ¿no? Entonces yo destacaría ese primer hecho como increíblemente relevante. Y luego, también creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido gente más incompetente dirigiendo la política de los países y de las instituciones, ¿no? O sea, creo que estamos en un bottom low, ¿no? Literalmente el fondo del barril en términos de la calidad de lo que nos merecemos en el siglo XXI, y pues, tiene sus razones, ¿no? Pero es una especie como de mala sincronización entre la calidad de la gente que dirige los gobiernos, las instituciones, y un problema de tal profundidad, de tal calado a nivel internacional, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde están esas mentes brillantes y geniales que tiene este mundo que literalmente yo las siento apagadas, ¿no? Hoy en día sigue ganando este marketing barato, populista, a veces fascista, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Como mayormente es gente con una cultura muy, muy limitada, entonces pues no tiene ni pies ni cabeza ideológicos, ¿no? Y las reacciones que están por darse, creo que ahí es donde va a hacer agua el barco, ¿no? Ahí es donde estas primeras reacciones iniciales que ha marcado la Organización Mundial de la Salud han sido, digamos, políticas de gran escala, ¿no? Que incluyen a los países y los continentes de carácter global. Pero las políticas ya locales que se tienen que hacer para sacar a los países de sus crisis económicas y sanitarias requieren muchísimo talento, y las estructuras de los países hoy en día, en su generalidad, no están preparadas, ¿no? Sí, y yo creo que a lo que te refieres, Víctor, ahorita creo que en muchos espacios se está llamando como este efecto ecualizador de esta oferta política, oferta del mercado, oferta ideológica, donde ahorita se está ecualizando también a esta nueva normal. Que de cierta manera lo que les quiero compartir ahorita es un pequeño análisis que puede ayudarnos a contextualizar un poquito esa discusión. O sea, y se está hablando, hay muchos hipotéticos, pero lo que es real es lo que ya estamos viendo en los impactos económicos en ciertas ramas de la industria. Este es un estudio que realizó Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania, que vemos que obviamente toda la gran parte de servicios, de toda la parte de salud, higiene, salones de belleza van a ser afectados. No digamos cómo ha caído el petróleo esta semana a este valor que ya se habla de cero. Y vinculando un poquito a lo que decías, Víctor, era pues también otros de los elementos que según Mauro Guillén, que es el profesor de Wharton, es que también el crecimiento de la población, especialmente en las ciudades, ha sido exponencial. La humanidad es puramente urbana.
también existe este consumo mundial de la clase media, la movilidad de viajes también no tiene precedentes, y la interconectividad de todos los sistemas de comunicación, no digamos, Zoom pasó por ese dilema hace un par de semanas que tenía servidores en China, no digamos de la interconexión también de la parte de las cadenas de valor, el supply chain, todo el tema del fake news, hay todo un estudio de la cantidad de gobiernos que están haciendo fake news, todas estas entidades, y la negación precisamente de esos líderes de decir no, no es un problema, no es un problema, y las actitudes anticientíficas que creo que estabas aludiendo. Y en este caso es que es un shock también de la oferta y la demanda en todo aspecto. Entonces, creo que para ponerlo en óptica a todos a los que nos están viendo, es que las ciudades más grandes en el 2014 se venían proyectando a que obviamente hay un crecimiento al 2030. Latinoamérica tiene un gran crecimiento, no digamos India y China. Regreso al 2014 para poder ver el comparativo. Y aquí salto un poco, me voy rápidamente en la parte de todo el comercio. Entonces, estas líneas de comercio en comparativo 1850, que era Europa con ciertas partes de Estados Unidos, África y que iban a los West Indies, pues eso ya no es lo mismo. O sea, ya el sistema ya está totalmente entrelazado. Y vincular lo que creo yo que es oportuno es que, a diferencia de septiembre 11, 9/11, pues tuvo unas repercusiones tal vez en la movilidad o el modus operandi de cómo nos acostumbramos a llegar al aeropuerto, todos los check-ins y temas de seguridad. Y hacen esta analogía el profesor de Wharton, donde el gran terremoto de Tohoku en Japón tuvo estas repercusiones que muchas veces no habíamos visto, que era la parte de cuántos carros iban a ser exportados y en fin hizo un shock en toda la parte del supply chain de la cadena de valor de los vehículos a nivel de Estados Unidos, México, Canadá. Y ahora entra un poquito de los temas que también, pues, es tu expertaje, Víctor, es la parte del transporte aéreo, pues obviamente es un sistema súper complejo que de cierta manera ya se está viendo la extrapolación de estas densidades de cantidad de flujos de aviones que se traslada también a estos focos de la dispersión de la pandemia. Obviamente Estados Unidos, que tiene toda la data, ya podemos ver precisamente que son de ciudades donde están precisamente esos aeropuertos. Regresando a la parte un poquito más económica, pues ahí es donde empieza a afectar todos estos sistemas económicos de manufactura, no digamos Airbus tiene, ahí podemos ver de dónde vienen las partes de los aviones, de dónde están los assembly lines, Estados Unidos, Francia, Alemania, China, todo eso se va a tener que encontrar un nuevo equilibrio a medida de que cada país busque mantener la globalización, y ya se está hablando de esta posible desglobalización. Boeing no se escapa, pues también tiene varios componentes de Japón, Corea, Australia, Italia, todo este tema del supply chain. Y otro ejemplo que me gustó bastante es el tema de Nutella. Entonces aquí vemos que Baiyin, que viene de China, ya ahorita ya está teniendo un problema de salir de China. Entonces el problema empieza a afectar toda la cadena de valor de un producto que está posicionado a nivel mundial. El tema de biofarma, como dos poderes de biofarma, que es Estados Unidos y China, como los grandes productores y retailers y wholesalers de la parte de biofarma, pues están concentradas ahorita en estos polos opuestos. Y este es un tema que a mí me apasiona, es cómo ahorita empezamos a ver que empieza a evidenciar un poquito la parte urbana, cómo la parte de esto, de las externalidades negativas de vivir en densidad, puede incrementar nuestros riesgos de contraer el tema de las epidemias. El tema de las epidemias y las pandemias vinculadas a ciudad no es nada nuevo, pero sin duda ahorita este es un diagnóstico del progreso que nos hace repensar precisamente a dónde vamos. Entonces con eso, pues tal vez hacer un
par de reflexiones y ahí es una alusión directamente a tu persona, Víctor, y si quieres compartir también tus imágenes en cualquier momento. Eso que acabas de hablar, Alejandro, nos ayuda, seguramente Roberto también querrá opinar al respecto, pero nos ayuda a entender que ahorita estamos obsesionados con tomarle como snapshots, son como resonancias magnéticas, porque tenemos esas herramientas hoy para poder mapear capas de información y ir viendo qué es lo que va sucediendo casi por día con la pandemia. Pero también nos damos cuenta, y esa es otra de las reflexiones que voy a poner en la mesa, en la que ya vi la lista y la mayor parte de la gente que está aquí junto con nosotros, de los 40 hay como 39 millennials, excepto Levinson, ¿no? Pero los millennials tienen el gran problema de que como nacieron en un mundo excesivamente tecnológico, tienen una fe ciega en el avance tecnológico que tenemos hoy y les han vendido este cuento chino de la inteligencia artificial que los que hemos estudiado a conciencia el asunto, vemos que estamos increíblemente lejos de llegar a algo parecido, ¿no? A tener los algoritmos, la capacidad simplemente de procesadores para poder llegar a entender problemas como la economía global. Entonces, si uno piensa que le costó a Big Blue cuántos años desarrollar un software para poder ganarle a Gary Kasparov, ¿no? Con el ajedrez y sus 200 millones de tableros que tiene, y el año pasado a nadie le importó, porque estas cosas de matemáticas a nadie le importan, pero el nuevo programa extraordinario que hicieron en la Universidad de Oxford, que le ganó al campeón mundial de Go, al coreano, ¿no? El Go, para los que no sepan, es el juego de tablero más complejo del mundo y tiene 16 millones de posibilidades más que el ajedrez. Le acaba de ganar, ¿ok? Y parecen hazañas que dice uno, bueno, esto es increíble, pero yo me acuerdo, en la escuela de economía, tuve el honor de que me diera clase un premio Nobel de los 50, ¿no? Walter Eisrath, y Walter ya era un viejito, encantador viejito judío, ¿no? Apapachón, me decía, mira, nosotros sabemos desde los 50 cómo entender la economía, pero no tenemos las herramientas. Sabemos que se comporta de una manera orgánica la economía y que es una matriz de entrada-salida parecida a la acupuntura, ¿no? Si yo te pico, te doy masaje en el pie, altero, no sé, los flujos de sangre en tu cabeza y evito que te dé una migraña. Entonces, dice, sabemos cómo hacer eso y inventaron lo que se llama planeación regional, que tiene que ver mucho con los urbanistas, porque la escala de las herramientas, se podían hacer matrices, ¿no? A mano, y se tenían que hacer los algoritmos a mano. Hoy en día, para que se den una idea, para poder hacer un algoritmo que diagnostique, que hubiera sido una herramienta de inteligencia artificial válida para poder contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, se requiere una computadora que pueda procesar 1.6 billones de veces más que la computadora que le acaba de ganar en Go al coreano. Entonces, estamos literalmente a 50 años de llegar a eso. ¿Qué somos víctimas de la realidad? Nos aplastó y nos va a aplastar para adelantar la realidad porque la economía siempre los sociólogos y los economistas despreciaron la visión del siglo XIX y de la transición al siglo XX del organicismo. Las cosas, estos grandes conceptos como la economía, se parecen a los organismos. Y eso se vio como una excesiva simplicidad y se descartó, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que de verdad la economía se parece a un organismo vivo, ¿no? Y de hecho, por el momento es impronosticable porque no tenemos las herramientas para poderlo hacer. Se va a ir jugando de oído, ¿no? De hecho, uno puede ver la duda de los políticos y de los expertos. Es lamentable, es patético ver la duda en la que nadie sabe cómo volver a la normalidad, cómo recuperar, ¿no? Por eso le llamaste nueva normalidad. Cómo recuperar el ritmo cuándo abrir, ¿no? Los negocios, cuándo permitir la vida pública. Hay países como Italia que ya la secuenciaron, ¿no? Los conciertos se van a poder oír hasta Navidad. Otros países dicen, nosotros no vamos a abrir nunca hasta que eso se termine,
Otros países literalmente no les importó y se fueron por el modelo de no contención ni cuarentena como Suecia. Cada uno ahora empieza a diseñar su propia política ante la imposibilidad de entender el orden mundial económico, ¿no? Pero ahí te dejo que platiques algo, Roberto, antes de que les enseñe unos slides ahí muy interesantes que traigo. Difícil seguirle eso, no tengo el conocimiento político que tienes, pero eso definitivamente es el miedo más grande que regresando a que no tengo la perspectiva para contestarte ni siquiera la primera pregunta, Alejandro, es procesar como ser humano, como ciudadano, como inmigrante de este país que no es el mío. Tener ese miedo frente a la política, obviamente solo voy a hablar de Estados Unidos donde vivo, es realmente patético. Creo que el miedo que tenemos en este país, que todo el mundo está súper nervioso y con los nervios a flor de piel, para hacer una traducción mala del francés, es por la falta de continuidad de una visión política que le pueda dar una cierta ilusión o esperanza al ciudadano. Y el problema es que para un problema de este calibre, el sector privado tendrá ciertas soluciones, pero también con ciertos enfoques a veces altruistas o a veces de ganancia, pero realmente un gobierno a la escala de un país como Estados Unidos es la única entidad que puede cubrir soluciones a este volumen. Y aquí no existe eso. Realmente son los estados que están logrando hacer la diferencia. Hay una gran pelea y discusión política aquí obviamente somos una federación, entonces los estados tienen cierto poder o deberían de tener el poder necesario para estas soluciones. Pero si uno tiene un presidente que dice, te doy el poder, te quito el poder, te doy el poder cada otro día en un tuit a las 3 de la mañana, pues no hay ninguna continuidad que le dé paz mental a ningún ciudadano para decirse, mañana tengo esperanza de que esto tenga algún orden o alguna coherencia para salir adelante. Eso es uno de mis pánicos, que no le tengo confianza al gobierno, y realmente creo que sí, tienes razón, es un problema a todo nivel y un problema político. La solución tiene que estar coordinada a demasiados niveles que aquí por el momento no tengo confianza. El siguiente tema que yo creo que deberíamos de cuestionar, porque el buen intelectual, el de a de veras, debe de cuestionar todo, no se debe de tragar la bala tan rápido. Entonces, lo primero que yo diría es, ¿estamos realmente ante una epidemia tan grave? ¿Sí o no? Eso no queda claro al día de hoy. El número de muertos que estamos viendo es escandaloso porque lo vemos en un contador. Si uno ve CNN o Fox News, uno ve un contador de números. Eso lo que genera es psicosis social. ¿Por qué? Porque si yo pusiera hoy un contador de los accidentes de tránsito que muere la gente en Estados Unidos, estaremos hablando de cerca de 60,000 muertes por año en accidentes de tránsito en Estados Unidos. O en accidentes en general en Estados Unidos, 190,000 muertes. Si uno fuera viendo ese contador todos los días, se volvería uno loco. Estaría uno paranoico a no accidentarse. Yo no volvería nunca más a montar un coche. ¿Por qué? Porque diría, los accidentes me voy a acabar muriendo en un accidente de tránsito. Entonces, lo que se ha generado es una psicosis mediática, numérica, en la que los números suenan espantosos, pero no son tan espantosos. Lo que está pasando que se vuelve más grave que la epidemia, o sea, la epidemia, en términos de teoría de sistemas, que creo que es una de las cosas que más he estudiado en mi vida, es ese efecto concatenado de prácticamente una reacción en cadena, una progresión geométrica desmedida, ¿no? Que avanza voraz, que a partir de un hecho aislado, que fue lo que sucedió en Wuhan, ha generado no una epidemia, sino un problema de escala global
que significa el haberse puesto en cuarentena, lo cual la palabra tampoco funciona, no es una cuarentena, ¿no? Es No, una, porque no tiene un fin, encierro, de momento. literal. Es un encierro promovido ordenado por las instituciones, ¿no? que coordinan esto a nivel global. Entonces, es una ordenanza. Entonces, lo que ha provocado la idea de que estemos todos encerrados tiene repercusiones mucho más graves que la epidemia misma. Estamos ante no un problema sanitario, estamos ante un problema social, económico, político, de mucho mayor escala. Por eso vemos que los políticos, como decía yo, están desesperados por entender cómo regresar a la normalidad. Acuérdense que en teoría de sistemas, cuando hay un accidente, cuando hay un percance, una desgracia, un evento inesperado, siempre el sistema mismo intenta regresar a la normalidad. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo es esa fuerza del sistema por recuperar la vieja normalidad. Ahora, los cambios no se van a dar ahorita. Ayer platicaba yo, por ejemplo, como un ejemplo muy bueno, el que la carrera espacial, que tiene su apex, ¿no? En la llegada del hombre a la Luna, tiene su perigeo en el estallamiento del Challenger a finales de los 80s. Pero lo que vimos no fue el desmantelamiento del programa espacial un día después de que haya sucedido eso. Lo que sucedió fue que los políticos intentaron recuperar la confianza en el programa y volver a imponer el programa a fuerzas, a sabiendas de los riesgos que había. Y por más que lo intentaron hacer y despilfarraron billones de dólares, el programa acabó desmantelado. Entonces, lo que estamos viendo en la sociedad es esa necesidad de regresar al viejo modelo, porque es el resorteo automático de la sociedad, pero va a haber un choque gradual en los siguientes meses, año y medio, en el que vamos a ver un cambio, si bien no espectacular, pero constante y profundo, ¿no? Y en eso yo creo que es a donde podemos ir por dos caminos en la discusión. Les voy a poner unos slides rapidísimo, porque nada más voy a correrlos y luego platicamos para que vean de qué se trata. Aquí, a ver, vamos a ponerlos aquí para que ahí se debe de ver. Que por cierto que ya vi que está ahí mi gran amigo Daniel Panedas. Espero que... Saludos, Daniel. A ver, vamos a ponerle nada más aquí como que no quiere, ¿no? Sí, estás. ¿Verdad? Ya, sí, ahí ya. tenemos. Por ahí se pueden ver, ¿no? Es que como no quiere coger esto así bien. Pero lo que quería era platicarles algunas cosas rápidas, que es esta, ¿no? La primera idea, hay por ahí un TED Talk mío que se llama la muerte del pensamiento lineal, que ahora pues creo que voy a volver a ver, porque vale la pena, en el que yo explicaba hace unos años por qué la importancia de que todo esté interconectado. Ahora lo que estamos viendo es que esa interconexión es mucho más poderosa de lo que pensábamos vía este aparato, ¿no? Que por ahí está, celular. Luego, publicidad, iba yo a hacer un poco de promoción porque estamos escribiendo este libro que se llama La METI de la epidemia y que debe de quedar listo para la primera semana de junio. Este es un libro muy, muy interesante en el que participan gentes de España, Argentina, México, Colombia, Brasil, Uruguay, etcétera, ¿no? Muy interesante. Si quieren, lo platicamos pronto. Y luego, a nivel personal, pues les iba yo a enseñar más 3 fotos del trabajo que hacemos en la oficina, ¿no? Esto que inauguramos hace 3 años, ¿no? Que es el parque con museos aquí en Coyoacán, en México. Luego el proyecto muy grande de la Mexicana, del parque aquí en Santa Fe. El proyecto que estamos haciendo hoy en día, que se está construyendo, que es el nuevo parque del centro de Toluca. Este es un parque que está distribuido en 3 polígonos diferentes. Y todos esos parques se hacen para esto. Se hacen para que se llenen de gente. Entonces, ahí pongo esta frase poco irónica que dice: ese espacio público tan deseado y tan temido a partir de hoy.
Entonces, ese es yo creo que la materia de estudio para los urbanistas más importante para lo subsecuente. ¿Qué va a pasar el día que nos dejen salir de la cuarentena o del encierro? Que nos vamos a querer salir, a reunir, a pegar, a hacinarnos, porque es natural pensar eso. Hay un libro por ahí de Stanislav Lem fabuloso, que es son dos, ¿no? El Congreso de Futurología y el regreso del astronauta a la Tierra, en donde hay uno en donde ha pasado tanto tiempo sin ver gente y abrazar gente, que se meten en un vagón del metro literalmente a sentirse pegados con los demás para sentirse vivos y humanos, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho en el trabajo, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo me lo he pasado bien porque soy de esas gentes previsoras y afortunadas que puede caminar a su trabajo. Entonces yo no sigo la cuarentena, no creo en la cuarentena como está planteada, pero entiendo que como ordenanza general es lo mejor. Ahora, como casos excepcionales, aparezco yo, que puedo irme caminando 25 minutos a mi casa y salgo tapado, no veo a nadie, no toco nada, pero eso me ha evitado caer en la locura de lo que le llamo yo el efecto submarino, que es la gente que está demasiado tiempo en el submarino o en la estación espacial, empieza a darse cuenta de lo temible que es estar encerrado en cuatro paredes, ¿no? Es de una anormalidad absoluta. Los seres humanos estamos listos para estar en sociedad. Me preocupa mucho en términos de los aeropuertos y de los controles fronterizos este asunto de orwelliano de los sistemas de identidad paramétricos que van a ser profundamente segregantes, con gobiernos y estados populistas de la poca categoría que tenemos hoy en día a nivel internacional. Estos son armas verdaderamente letales para caer en un mundo de controles excesivos y segregantes, ¿no? Yo lo que podría pensar es que viene una época muy desagradable en términos de controles de segregación racial, étnica, bajo el pretexto de los controles sanitarios, ¿no? Y eso va a complicar muchísimo la forma en la que viajamos y nos desplazamos. Y ahí regreso al asunto de la movilidad cero, ¿no? O sea, sí, la movilidad cero va a ser, si ya era la centralidad, regresar a la centralidad de las ciudades, creo que ahora se va a reforzar con el asunto de buscar menos movilidad para tener mayor confort. Y en términos del diseño, yo pondría dos notas ahí para discutir y ahora ya me voy a callar, pero a diferencia de como usualmente soy, que soy bastante objetivo y duro para pensar, hoy quiero ser muy optimista y lo que voy a transmitir es un mensaje súper positivo. Con toda la gente que hablo lo ve mal, yo lo veo muy bien. La verdad, somos privilegiados los que estamos en una red como estas, porque nos va a ir a todos muy bien. Tristemente, hay otros que no les va a ir muy bien. Como todo fenómeno de cambio, es obvio que va a haber unos que van a sufrir, otros que van a beneficiarse. Yo creo que va a haber una reconsideración global muy importante a partir de volver a entender cuál es el concepto de hábitat. ¿Por qué? Porque ahora ya nos obligamos a entender que yo he estado limpiando el piso de la oficina, he estado barriendo, trapeando, exprimiendo trapos, lavando cosas, y me doy cuenta que abro las ventanas y se llena de tierra. Entonces, eso me hace que tenga yo una conciencia muy diferente con respecto al espacio, al diseño, los materiales, a los muebles, a la luz, porque estoy metido, encerrado en un espacio que es una ratonera, ¿no? Entonces, ese creo que es otro cambio importante. El más importante de todos, que es a donde sí voy a jugar un poquito más a especular, yo creo que las oficinas de arquitectura, urbanismo y de muchas otras profesiones están por desaparecer. O sea, lo que veo es que muchos individuos van a tomar este papel que yo lo definiría como agencia libre. Y yo pondría ahí, sobre todo para la gente más joven, esta idea de por qué trabajar solamente en una oficina. Yo creo que más adelante, eso no quiere decir que pase mañana, pero pronto yo creo que se va a ver cómo una persona va a poder trabajar en 7 oficinas al mismo tiempo y beneficiarse de eso sin salir de su casa, tal vez, ¿no? O sea, de que
esta idea muy del siglo XX, de yo tengo que salir, vestirme, poner una corbata, ir a la oficina, trabajar con un grupo de gentes y volver, yo creo que va a desaparecer como tal. O sea, yo creo que las posibilidades ante el desempleo muy fuerte que se vienen van a ser llenar esos tiempos libres del trabajo hecho en casa o a distancia, en poder ofrecer los servicios en diferentes redes. Entonces van a formar networks sociales muy complejos en donde una sola persona va a poder trabajar en 5 ámbitos diferentes, no necesariamente dentro de su profesión. Un arquitecto va a tener posibilidades amplias de trabajar en diferentes ámbitos. Yo creo que eso va a ser la salvación, sobre todo para la gente más joven en los siguientes años, los que no puedan tener acceso a tener trabajo y aún en una oficina formal. Y lo último que yo quisiera decir es, hay que ver esto como una enorme oportunidad. Yo no pienso sonar como las declaraciones que he oído hace poco, que son oportunistas, no. Oportunistas en el sentido peyorativo. Yo lo veo como todo evento de gran escala y de gran magnitud que mueve el sistema desde sus cimientos, representa una oportunidad enorme. Eso lo digo con conocimiento de causa y hay mucha gente que puede estar de acuerdo conmigo, porque al final como ciudadanos latinoamericanos, hemos vivido, no déjenme regresar esto a la normalidad. ¿Eso lo puedes hacer tú, Alex? Sí, ya. Sí, ¿no? Gracias. Hemos vivido en crisis toda nuestra vida. Ese es el precio que se paga por ser latinoamericano. Yo he vivido desde que nací adentro de las crisis más espantosas. Políticas económicas, de violencia, etc. Todo ámbito de crisis es un ámbito de oportunidad. Nueva. Entonces, lo que vamos a ver para adelante son enormes oportunidades. Es la nueva edad de, ¿cómo se llamaban los que buscaban el oro, ¿no? En Alaska. Prospectors. El Gold Rush. Yo pronostico nada malo, o sea, sí va a haber, por supuesto, tragedias y números y conceptos horribles, pero de que el que se pone vivo, ¿no? Y es astuto, va a encontrar el camino al Gold Rush para los siguientes años. Ya. Ahora tú, Roberto, platícanos. Espero que tengas razón. Me encanta tu optimismo, porque yo normalmente, o la verdad es que siempre soy lo contrario, soy bastante más negativo, y me encanta esa perspectiva, porque realmente necesitamos una visión que nos saque adelante de este relajo. ¿Por qué lo veo yo de una manera un poquito más negativa? Y cuando me vaya a la cama esta noche voy a absorber toda tu información y voy a tratar de cambiar mi mindset, pero ahora le tengo un poco más de miedo a la situación. Otra vez, regresando del punto de vista de donde estoy yo ubicado geográficamente ahora. No estoy en Europa, no estoy en América Latina, estoy en Estados Unidos, en un país en el cual absolutamente todo se juzga desde un punto de vista económico. Los jóvenes, y ahí tal vez es la imagen optimista, siento que tienen un punto de vista totalmente diferente, pero en este país, por el momento, todo viene top-down, del gobierno para abajo. Apenas puedan reabrir la economía, lo primero que van a hacer es disparar los aeropuertos y las aerolíneas, y otra vez vamos a estar interconectados en 2 segundos, con una polución, el 5% de polución que bajó en estos 2 meses, que llevamos 20 años rogando, pues no yo, pero todos los científicos que llevan, y Alejandro, tú sabes eso mejor que nadie ahora con lo que estás midiendo en Guatemala de polución y de ruido y de aire y de medio ambiente. Los científicos llevan rogando 20 años que toca parar la producción de CO2. Llegó un virus, lo paró en 2 meses, la polución bajó, y apenas podamos retomar la economía para volver a la normalidad, esto se va a disparar en 2 segundos. Si no hay un punto de vista un poco más consciente, como el que estás planteando tú, más ético, más
con más, la sociedad como tal, grassroots en vez de top-down, que la gente realmente reaccione y que tome conciencia de que no podemos volver a la normalidad, que no vamos a volver a sacar los carros todos los fines de semana, que no vamos a ir un fin de semana a Miami porque es rico ir al sol cuando hace frío aquí. Si no hay un punto de vista humano que ponga pausa a esto, si dejamos que realmente la economía vuelva a su normalidad de arriba sin una visión a largo plazo, vamos a volver a lo mismo. Entonces, no le tengo mucho optimismo a los gobiernos, le tengo bastante más optimismo a los jóvenes. Espero que ellos puedan resistir, ponerle un poco de resistencia a regresar a la normalidad y que los ciudadanos del mundo entero se gocen un poquito más de tener el espacio urbano de regreso, ¿no? Que las ciudades, en vez de ser 90%, lo que hablaba yo hace 2 años en Guatemala, que el 90% del espacio urbano público se lo dedicamos a los carros, que retomemos eso y que lo volvamos a usar como espacio peatonal y que se lo demos de regreso al ser humano. Todos esos pequeños cambios van a parar un poquito el relajo, pero si dejamos que los gobiernos regresen a la normalidad sin un punto de vista más humano, le tengo bastante miedo a lo que va a pasar, porque vamos a regresar a lo mismo. Yo creo que si lo viera uno, Alejandro, desde el punto de vista filosófico, teológico, ontológico, o los que pensamos en otras cosas, siempre todo va a acabar conectando con qué hicimos para merecer este castigo. Porque al final, lo único que hace la naturaleza es echar a andar sus sistemas de balance. Y si pudiéramos hablar desprovistos de ética y de moral, objetivos, podríamos simplemente pensar que un virus más, ¿no? Es parte de una cadena que lleva sucediendo así millones de años y que de escopeta por un lado, por abajo o de lado, ¿no? A las poblaciones excedentes de seres vivos. Es un evento absolutamente natural. Lo que no es natural es la respuesta humana coordinada en su contra. Entonces, quiere decir que seguimos creyéndonos dioses y que seguimos pensando que podemos controlar the larger system. Y en eso nos equivocamos porque nos disparamos al pie. Por intentar evitar el fenómeno natural, yo soy parte de esa corriente de pensamiento sueca que cree que lo óptimo hubiera sido no hacer nada. Absolutamente nada, y asumir que esto es una gripa fuerte y todo el mundo tomar vitamina C. Y a comer sopa de pollo. Eso es lo que yo creo que se debe haber hecho. Pero no. Ahora vamos a vivir las consecuencias no de la epidemia, sino de eso que nosotros mismos acabamos produciendo. Entonces, ¿por qué el panorama que naturalmente cualquier gente puede resortear en su soliloquio en el encierro, de que las cosas se van a poner aterradoras y uno lee esta información de paja que se genera hoy en día como si fuera literalmente un vómito incontrolado, ¿no? De pequeños bits de información en donde el primero que hay que evitar es Twitter y lo que viene después, ¿no? Lo más respetable sería, bueno, un PDF de un ensayo académico de alguien interesante, pero lo que estamos viendo es un caudal de información basura que lo único que hace es estresarnos de más. Entonces, si uno pudiera, por eso el libro se llama La METI de la epidemia. METI como es exactamente lo contrario a esa información basura. La METI es esa información increíblemente pensada, profunda, y que necesitas a lo mejor un solo texto para leer y ya, no vuelves a abrir tus redes sociales, ¿no? Yo creo que está sobredimensionado también el asunto de la psicosis. ¿A qué me refiero con el asunto del Gold Rush? Claro que estamos sacudiendo el árbol desde la raíz y ahí se van a caer las frutas y se van a estrellar en el piso. Entonces, quiere decir que vamos a entrar en un mercado de competencia diferente al anterior, de hace unos meses, porque mucha gente, empresas, organizaciones, no van a sobrevivir. Y en el momento en el que esas sucumben,
surgen las oportunidades de otros. Ujú. Como dice el dicho en inglés, que ya se me olvidó, el beneficio de unos es el castigo de unos es el beneficio de otros, ¿no? O algo por el estilo. Pero lo que nos vamos a enfrentar es casi, digamos, una tela en blanco, un canvas en blanco, en el que a partir del año que entra va a haber nichos de oportunidad increíbles. Van a haber nichos de oportunidades, eso es absolutamente incontestable y no lo dudo. El problema para que podamos tener un canvas en blanco y poder empezar de una manera limpia, sigo con el contexto en el que me encuentro, este país va a proteger a las instituciones grandes y va a dejar que todas las pequeñas empresas caigan como manzanas podridas y va a proteger a la industria aeronáutica, va a proteger a los bancos, va a proteger a las grandes instituciones y los que están sufriendo son las pequeñas oficinas de arquitectura, los pequeños empresarios, los restaurantes. Todos los restaurantes de mi barrio están vendiendo comida para recoger y para llevar, pero todos ahora ya están sin pagar sus rentas y sus deudas que le tienen a los bancos. Si no hay un plan de ataque robusto para proteger a la pequeña empresa, para que no tengan que devolver deudas durante X tiempo, para que puedan salir adelante de abajo y solo protegemos a los grandes. Ahí difiere un poco, Roberto. Vas a ver caer algunos Goliaths, más de los que uno cree. Te voy a decir por qué. Porque va a haber unos lawsuits colectivos gigantescos en contra de esas empresas por no haber pagado los sueldos completos, por no haber... O sea, el movimiento social de la clase baja y media, ¿no? Que soporta a esas empresas, yo creo que mucho las va a aniquilar a una buena parte. Yo sería el más feliz de ver morir a esos monopolios que tanto le han hecho daño, ¿no? A las sociedades contemporáneas, ¿no? Pero, ¿y eso lo ves, por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa o localizado en ciertos...? Yo lo veo generalizado. Generalizado. Pero lo siento que la ficha que tira a todas las demás, es como si fuera un efecto dominó, va a ser Estados Unidos. Y el talón de Aquiles de Estados Unidos va a ser centralmente la industria de la aviación comercial, que va a ser un campanazo. Van a quebrar la mayor parte de las aerolíneas. Y con un montón de dinero del gobierno. 500 millones de dólares de pérdida, creo que la semana pasada. O sea, no hay forma de que aguanten las empresas ni con rescates, ¿no? Gubernamentales. Luego, eso es un hecho. Luego, hay industrias que se van a colapsar por sí solas. Las industrias, por ejemplo, que tienen que tener, que no van a aguantar la contención extendida hasta diciembre o para el año que entra con los rebrotes de la epidemia, que sería la industria del espectáculo, la industria del turismo, la industria de todo. Bueno, la lista es probablemente entonces, Como ve uno una lista de industrias que se destruyen y que se colapsan, hay otra industria nueva de oportunidades que van saliendo por hora, ¿no? En donde hay que ver la capacidad de reinvención industrial y creativa y de research and development de los países, ¿no? Reaccionan rápido, las oportunidades son enormes. A eso es lo que yo le llamo este efecto ecualizador, porque también pues vivíamos, por lo menos a nivel regional, vivíamos y vivimos todavía esta burbuja inmobiliaria, que el efecto ecualizador va también a sacar ciertas industrias, pero van a surgir otras, pues y algunas se van a quedar como nuevos hábitos, como el tema de las llamadas. En otros backtalks hemos hablado de el continuo uso de estas plataformas virtuales, que va a ser difícil desplazar más adelante porque ya se volvieron nuestra nueva práctica. Eso ya es parte de nuestro trabajo, sí. Que de cierta manera nos hace más eficientes en el tiempo. En cuanto, y lo decíamos el otro día, es la reunionitis, es planear una reunión para tener una reunión. Y hoy en día, pues eso nos hace más eficientes en esta toma de decisiones. Y el otro día participé en un webinar en el cual estaba invitado Juhani Pallasmaa, que es para mí un ídolo, excelente escritor y teórico.
y decía algo que la verdad me impactó, que decía, ahorita sí estamos viviendo, es un living dystopia, que estamos viviendo la distopía en carne propia a nivel, como dijo Víctor al inicio, a nivel global, no importando si sos educado o no, sos un rural, es totalmente ecualizante su impacto. Y nos agarró por sorpresa. Y una de las cosas también es que, de lo que él mencionaba, es que va a haber una continuidad de la sospecha en el consciente colectivo de quién es mi amigo y quién es mi hermano. Esa es una conversación mundial, que eso es va a horrible. afectar nuestra relación con el espacio, y no digamos en el espacio público. Y eso también lo tocaba Víctor al principio, que es esta... Ahorita, con todo el prejuicio que va a haber en esta migración y el filtro de migración, estamos regresando a estas condiciones primitivas de protección territorial, de no, usted es diferente. Me pareció genial ese pensamiento y su reflexión, que era muy atinada, era que el hombre moderno es un nómada y no es una persona que habite su casa. Y hoy en día, a contraste de lo que vivíamos hace 3 meses, nuestra casa se vuelve nuestra prisión, entre comillas, y eso cambia un poco de lo que era el mundo, el hombre moderno. Y entonces dice también, la arquitectura está en grandes estragos, precisamente porque ahorita está como un producto de la industria, del consumo, y él hace el debate que la arquitectura no es un servicio, es un mediador. Y ahí ata un poquito con la visión de Víctor, que posiblemente la arquitectura como profesión tenga que migrar a ser lo que fue para los egipcios, para los mayas, aztecas, que eran más que un arquitecto constructor para una empresa, empiezan a ser y migran otra vez a ese pensamiento más antiguo. Y lo que... Tal vez para cerrar esa contribución de Juhani era, el hombre moderno está acostumbrado a siempre ser forward looking, siempre viendo hacia adelante, y él hacía la analogía que los griegos en realidad siempre estaban viendo hacia atrás, y este momento de la pandemia es una pausa en nuestras vidas que nos hace, en contraste, y no estoy tan de acuerdo con la postura de Víctor, es que ahorita nos está haciendo reflexionar sobre el espacio que tenemos y lo que hemos perdido. Y de cierta manera eso nos está uniendo a esa reflexión sobre lo que perdimos y lo que queremos ganar al salir de esto. Y entonces esa es la oportunidad donde yo creo que a nivel individual podemos construir esta nueva narrativa sobre lo que queremos ganar al perder todas estas libertades, y posiblemente algunas libertades, como se habla en diferentes medios, serán condicionadas y nunca las recobremos, como la transición entre aeropuertos, entre países, etc. Entonces, y eso es ya para cerrar, es que en este momento, este forward looking con la reflexión al pasado, y es también en dónde están los futurólogos en este momento, en dónde está el pensar en ese futuro. Porque yo sé que para nuestra audiencia también es muy difícil pensar fuera de la crisis, porque aún la estamos viviendo, y eso es algo que ha pasado en todos los back talks, es que todos estamos viviendo la crisis con la incertidumbre de voy a mantener mi trabajo, voy a tener proyectos, ¿qué es? Entonces es muy difícil ser previsor o tener este pensamiento de previsión a futuro o pensamiento estratégico futurista. Y ahorita es precisamente donde se tienen que articular esos pensamientos de la futurología, de cuáles son esos nuevos futuros bajo las condiciones actuales. Pero precisamente en eso, Alejandro, hay que sacarle un poco la vuelta a intentar interpretar las cosas que estamos viviendo a partir de la literatura ya escrita. O sea, no ayudan mucho La peste de Camus, no ayuda mucho no sé, The Drowned City de Ballard, no ayuda mucho la ciencia ficción, ni Bradbury, ni Toffler, ni etcétera, ¿no? Eso no ayuda hoy en día, porque al final, ¿no? Estaba yo leyendo, aprovechando, intentando contestar algo de lo que está poniendo el público,
¿no? Veo ahí de Siegfried Hitz que dice, si los miedos del Big Brother orwelliano, ¿no? Pues no, espero que yo sea alguien que les pueda dar algo de calma, pero eso no va a suceder. Nunca. O sea, si algo estamos viendo hoy en día es la posibilidad de la metafragmentación del mundo. Es exactamente lo contrario. Lo que vamos a ver es la crisis de la federación, del sistema federal republicano de Estados Unidos. Esa división que es insostenible en Estados Unidos, ideológica y conceptual, y que en Europa está literalmente pegado con un chicle, ¿no? La idea Sí. de la Comunidad Europea después del Brexit. Y si ve uno en México los movimientos independentistas que empiezan poco a tomar fuerza para fragmentar la República, se ve un mundo hacia adelante increíblemente tribalizado. Y si además vamos a desconfiar del otro porque tal vez esté contagiado o tenga el virus número 20 o el 21 o no sé qué, vamos a querer vivir en comunidades cada vez más apretadas. Y esta idea de las metaestructuras no va a funcionar. Esta idea del gran Big Brother generalizado no va a suceder. Lo que vamos a ver es exactamente lo contrario y vamos a pagar el precio de la fragmentación. Sin embargo, China ya está con sus sistemas de traqueo de QRs que saben en el momento que te bajas de un taxi, sabes qué consumen. Pero eso solo puede suceder allá, eso no va a poder suceder por estos lares. Y en los países democráticos no, es imposible que pase eso. Gran diferencia. Y lo único que está logrando China es que si no empieza a detonar su consumo interno con mucho más interés y empieza a levantar a las clases trabajadoras explotadas, se prevé en China una nueva revolución en los siguientes años. O sea, no podemos pensar en un mundo estable en el que las fichas son de marfil, ¿no? Y solamente se mueven en un tablero que tiene coordenadas como en el, ¿no? Es algo mucho más orgánico, mucho más complejo, en donde yo lo que vería es un enorme sentido de fragilidad de esas grandes estructuras. Y a diferencia de lo que dice Hitz, que ve un cambio radical, yo no veo venir un cambio radical, veo venir un cambio constante, gradual, que tal vez nos persiga casi por una década. Voy a leer algunos de los temas de la pregunta que esa va dirigida tal vez a Víctor, que esos sistemas que ya están en los países democráticos, lo único es que son privados. Entonces el Waze, el Uber, que de cierta manera ya nos están traqueando, ya nos están escuchando, a final de cuentas tal vez es bajo diferente óptica. Se trabaja mediante honeypots, el contrario de la parte voluntaria o forzada como es en China. La otra pregunta que es también para Víctor es, a ese ritmo de muertes por el COVID, ¿cuál será el número de muertes que veremos al cumplir de un año? La comparación, y eso, la pregunta va por la comparación con muertes por accidentes automovilísticos, creo que aún no es válida. Lo que pasa es que no vamos a poder contenerlo. O sea, lo que está sucediendo es que el resorteo económico nos va a hacer seguir malos modelos. Seguramente el americano va a ser un muy mal modelo a seguir, de regresar a la normalidad, porque contenerse para luego abrirse es una contradicción, es una paradoja absurda en términos de política pública. Mejor no hubiéramos hecho nada. O sea, si se trata de regresar rápido a la normalidad, de nada sirve la cuarentena. La cuarentena funciona cuando numéricamente, estadísticamente, cae abajo del 30% la posibilidad de contagio y empiezan a extinguirse porque la proporción de gente inmune es mayor. Pero si queremos abrir de nuevo el contacto público demasiado rápido, lo único que vamos a lograr es un rebrote. Y lo que vamos a hacer es que el número de muertos siga de nuevo sumando, ¿no? Entonces, ahí nos metemos en un problema de salud pública que se va a ir escalando, porque el año que entra vamos a volver a tener otro brote y así subsecuentemente, ¿no?
Ahora, regresando un poquito a la visión del espacio público, Roberto, que has hecho varios proyectos que también manejan la temática. ¿Cómo crees de o cuál es tu visión de que pueden empezar a afectar, porque es un tema del consciente colectivo, cómo se va a recobrar la confianza en el uso del espacio público? Yo creo que hay un gran miedo y una gran ventaja que podemos ver inmediatamente. El miedo es justamente ese pánico del otro y del miedo de que tú estés contagiado y yo no estoy contagiado. Eso ya lo vivo cuando voy al supermercado aquí, la gente se ve en los ojos, aunque tengas una máscara, sientes esa desconfianza y es absolutamente horrible. Pero una vez que, ojalá en 15, 18 meses haya una vacuna, ya estemos del otro lado de la curva. Espero que las ciudades, y ya he visto un par de ejemplos, literalmente aquí la calle al lado de donde yo vivo, que en la cual ya están retomando, y aquí en Estados Unidos, que el carro domina, están retomando espacio de la calle para dárselo a los peatones y a los ciclistas. Que es lo que estaba hablando en Guate hace 2 años, que si logramos disminuir el uso del transporte privado y obviamente trabajar de una manera más inteligente la movilidad suave y devolverle el espacio al ser humano en las ciudades, la ciudad va finalmente a volver a ser un espacio muchísimo más agradable para el ser humano, ¿no? Lo vamos a poder vivir de una manera mucho más intensa. Hoy en día tenemos esta oportunidad. Ya no hay circulación por todos lados. Podemos hacer totalmente tests de movilidad suave. Milán hoy anunció que van a disminuir el tráfico de una manera exponencial y ya están poniendo movilidad suave. Están aprovechando de que no hay que eliminar tráfico porque ya no está ahí, entonces ya recuperemos el espacio público. Pero yo creo que todos esos son buenos movimientos. Las ciudades definitivamente deberían de retomar control sobre el espacio público y la movilidad pública. Y tal vez haya menos movilidad de todas maneras, porque tal vez en efecto seamos más, la vida de barrio retome un poco más de presencia en estas ciudades enormes. Tal vez ya no tengamos que manejar, para dar el ejemplo de Guatemala, de un lado al otro de la ciudad, si de repente ya logro trabajar y vivir cerca de donde vivo y tener más tiendas de barrio y cosas así, no sé, eso es un cambio lento, pero lo que sí necesitamos absolutamente es volverle a tener confianza al otro. Si salimos de esta con un morete en la cara y nunca vamos a tener confianza de estar con gente y de no meternos al metro y abrazar a alguien, estamos jodidos, no vamos a recuperar el espacio público. Recordarse, Roberto, que este fenómeno acaba de partir a las sociedades de todo el planeta en 2. La gente que puede cumplir con las cuarentenas y la gente que está sirviendo a los que estamos en las cuarentenas para que podamos subsistir. Entonces, por primera vez se parte en 2, lo cual en términos sociológicos es trágico, porque la sociología, las sociedades viven a través de un crisol. Y esto de partir en 2, los sacrificados y los beneficiados, es terrible. Entonces, ahí hay algo que es sumamente grave. Pero también hay que pensar que ambas partes, ¿no?, que componen el problema, digamos lo blanco y lo negro de la situación, ambas partes son entidades pensantes colectivas. Y por primera vez, como estamos sufriendo a nivel global lo mismo, que es el castigo, el encierro, con lo bueno y lo malo que trae, la reflexión colectiva yo creo que va a ser bastante parecida. Yo creo que va a desafiar, ¿no? Primero vamos a ver los beneficios de haber desocupado las ciudades, la recuperación de la fauna, la baja de los contaminantes, que en la Ciudad de México no ha sucedido, por cierto. No sé, hay una lista de cuestiones que podemos aprender, ¿no? El valor de la estabilidad social
y psicológica en nuestro entorno inmediato. Dejar de tener juntas físicas que no nos llevan a nada. Dejar de hacer desplazamientos, viajes, ¿no? Innecesarios. Hay una larga lista de cosas que sobre todo la gente más joven está tomando como grandes nuevos paradigmas que lo que van a hacer es generar una revolución silenciosa, lenta, poderosa, que va a acabar destruyendo esas superestructuras en las cuales hemos confiado demasiado. En las metas, en los gobiernos, en las instituciones, ¿no? Si hay alguien que ha estado borrado de esto extrañamente, es el mundo de la academia y de la investigación. Eso es algo que deberíamos de platicar, no sé, con más profundidad. Es lamentable la pérdida de leverage de las instituciones académicas, ¿eh? Sí, pero ahí creo que estás tocando un tema súper interesante, Víctor, que es también es algo de valor, de valores, en los cuales le hemos dado demasiada importancia a cosas que no son muy profundas en esta vida, deportes, entretenimiento. No estoy hablando, por ejemplo, de arte, de música o de cosas que tengan algo profundo, pero realmente darle salarios a los deportistas faraminosos de $60 millones al año, en vez de enfocarnos en los que nos están dando servicios básicos, como las enfermeras, como los doctores, como los profesores. Ahí creo que sí hay una especie de balance que ojalá salga de esto, que los servicios básicos no los podemos despreciar durante tanto tiempo. En ese tema, tal vez mi intervención sería a regresar un poquito a la reflexión, un poquito de las dimensiones o la parte del dimensionamiento del espacio público, no digamos del espacio privado, que eso nos lleva a reflexionar el día a día. Ahorita se está hablando en varios diferentes espacios de que las estrategias inmobiliarias van a exigir pasillos más grandes en edificios. El tema del elevador, que yo vivo en un edificio, es un tema de pánico para muchos. Yo tengo una hija de montar el elevador, ¿no? Sí, o sea, eso se vuelve un tema porque no te quieres subir con alguien más, porque el distanciamiento físico, no social, me pareció interesante cómo también la OMS cambió de decir distanciamiento social y después cambió a distanciamiento físico, para que la gente sabía que el tema de salud mental era elemental en la sociedad. Y no digamos también de la parte de la urbanidad, la reacción a nivel mercado. China, a medida que se alivianaron las restricciones de movilidad, hubo un creciente de personas que empezaron a comprar vehículos. ¿Por qué? Porque no quieren usar el transporte público. Claro. Entonces, en el otro espectro están los países escandinavos que ahora tienen ciclovías, están diseñando ciclovías más amplias para que exista distanciamiento entre bicicletas, que son dos propuestas totalmente distintas que se están construyendo ahorita, pero por lo menos se está dando esa conversación. A nivel latinoamericano, pues yo creo que hay una ausencia, y eso también comparto la visión de Víctor, es que no existe este tanque de pensamiento que esté resolviendo la crisis en la que nos encontramos para ser previsores. Y porque para todos, pues el pánico pues te paraliza, o simplemente porque la incertidumbre para muchos ciega sobre esa posibilidad de cómo va a salir. Y en esta parte del objetivo de estas pláticas es precisamente plantear estos imaginarios que construyan un poquito de posibilidad, porque ahorita sí hemos sido un poquito, nos fuimos al dark side de la conversación a hablar sobre estos conceptos bastante abstractos, que es genial. No, Alejandro, hay un lado aún más oscuro, en el que van a poder leer en el libro. Hay un ensayo que va a estar ahí en el libro, de algo que no se ha escrito y nadie ha escrito. No sé por qué, me sorprende. Pero si algo estamos haciendo todos en este tiempo, es aprender. Y hay que tener cuidado con la capacidad de aprender y adaptarse el ser humano. Es espectacular, para bien y para mal. Yo lo que voy a poner es algo aterrador, pero para que todo el mundo se lo lleve en la mente y lo piense. Esto que estamos viendo
es un laboratorio, literal, ¿no? Con gran detalle, es un mise-en-scène, ¿no? Para todo aquello que intente generar miedo, terror, terrorismo, empresas malignas y malintencionadas a nivel global están aprendiendo que el camino ya no es 9/11. Están aprendiendo que esas instituciones del terror, que la forma de hacer un daño a gran escala es esta. Y es ahí de donde nos van a venir esas enormes paranoias. Es obvio que no vamos a desconfiar en la naturaleza. Sería muy raro que nos cayera un asteroide y que el planeta estallara. Muy difícil de pensar. O que llegara una pandemia que extinga la raza humana. Muy difícil de pensar. Pero es mucho más fácil pensar que desde la misma maldad humana alguien esté aprendiendo cómo hacer esto, cómo con una pequeña semilla que se siembra y genera el pánico, nosotros mismos nos aniquilamos, ¿no? Por nuestra propia psicosis. Sí, y ahí regreso un poquito a una analogía que decía Juhani Palasma también, que decía que todas las especies que son demasiado especializadas son las que se han vuelto extintas. Entonces, sí, pregunto, posiblemente hemos llegado a esa especialización donde nos hemos vuelto también autodestructivos, pues ya lo estamos haciendo. Pero regresando a esa óptica, yo sé que estás pintando el escenario sobre la información que te des, pero yo creo que ambos estamos como profesionales en el gremio de la arquitectura, que estamos pensando en esas posibilidades, porque es nuestra responsabilidad también ofrecer a esta nueva generación es cuáles son precisamente esas oportunidades o qué detectan ustedes que son esas oportunidades para pivotear, para cambiar esa mentalidad o el mindset que ustedes estaban hablando, para precisamente que esta etapa de cerramiento no sea una etapa donde perdí, sino que donde gané. Sí, nos estamos educando, pero y que salimos donde nos estamos invirtiendo en nosotros mismos de una manera distinta. ¿Cuál es el mensaje que ustedes pueden dar a los que nos escuchan, donde cómo usar este tiempo y cuáles son sus perspectivas y estas previsiones de estar preparados para esta nueva normalidad? Pues ahí, si quieres, me adelanto tantito para que sea Roberto, pero yo, la verdad, vivía, porque ya me estoy haciendo un poco viejo, Alejandro. Ya cumplí 50, ya empecé a envejecer. Entonces, durante los últimos años empecé a sentir un enorme aburrimiento de esta llamada normalidad y de esto que sucedía, que el mundo se veía como increíblemente normal. Le hacía falta un acicate, le hacía falta un gran golpe, que es el famoso golpe de timón, ¿no? En donde esto va a generar una conciencia muy profunda. Va a, cada acción que se realizaba antes, si pensamos en que es indispensable lo que le dicen el reboot, ¿no? Económico, en ese repensarse económico, no es un reboot. La palabra creo que está muy mal aplicada porque la palabra reboot asume que todas las entidades que hoy existen van a volver a tener la posición que tenían. Y yo creo que no es eso, es un proceso de reinvención y de captura de nueva oportunidad, porque ante el colapso de tantas empresas, pequeñas, medianas y grandes, va a haber que reinventarse, va a haber que reinventar el espectáculo como tal, va a haber que reinventar, va a haber que tal vez aceptar la desaparición del cine como tal en una sala, va a haber que, o sea, son grandes acciones de gran calado. Todas esas le van a dar oportunidad enorme a la gente creativa, porque es exactamente el momento en donde se necesitan mentes que vuelvan a refrasear, a reinventar, ¿no? a pensar prácticamente de cero todas esas cosas que asumíamos como normales. Entonces, yo creo que veremos gradualmente, por eso digo que es un cambio gradual, que las actividades que tienen que ver con Research and Development, con creatividad, con invención, van a tener, yo creo que un literal boom para el año que entra.
Va a haber corporaciones enteras cambiando su dinero de un lado al otro. Tengo un amigo que es director de un fondo enorme aquí en México, financiero, en el que literalmente borraron su cartera que tenían de proyectos y la han cambiado a una nueva cartera apostándole a pura creatividad fresca post-COVID-19, ¿no? Y eso está pasando as we speak, ¿no? O sea, ongoing events, ¿no? Sí, yo creo que los jóvenes arquitectos hoy en día van a tener dos oportunidades enormes. Una, que es la que plantea Víctor, de poder ayudar a solucionar problemas a nivel general, porque eso es lo que somos nosotros, es especialistas, pero jefes de orquesta, ¿no? Nosotros podemos manejar equipos para encontrar soluciones con vistas diagonales, de una manera que no es igual que un especialista que solo soluciona un punto. Podemos colaborar con científicos y con diseñadores a muchos niveles para soluciones económicas, médicas, de espacio, de transporte, un montón de cosas en las cuales vamos a necesitar reinventar cosas. La otra es absolutamente directa, lo que estabas diciendo tú, Alejandro, antes. Mañana, hoy, ayer, ya teníamos la necesidad de repensar cómo vamos a regresar. No me gusta la palabra nueva normalidad porque no va a ser normal hasta... Dentro de mucho tiempo. No sé, sí, exacto. Pero sí tenemos que regresar a trabajar, ¿no? Los edificios siguen ahí, tenemos que volverlos a ocupar. Eso es literalmente lo que yo he estado trabajando las últimas 6 semanas a tiempo completo para una empresa de 50,000 personas. Y lo que veo es que después de 6 semanas, toda la industria está hablando de exactamente las mismas soluciones, como que ya finalmente las ideas se están homogeneizando, pero sí vamos a necesitar repensar cómo vamos a un restaurante, cómo se usa un edificio, los ascensores. En efecto, es un problema enorme, pero es un problema de flujos y es un problema de adaptación humana o se me escapa el nombre ahora en español, pero de cómo todos vamos a interactuar juntos en un espacio, ¿no? Y encontrar las reglas de esos espacios en el espacio público es algo abstracto, pero dentro de un edificio es algo totalmente real y ya se ve hoy en día. Espero que no sea permanente, pero los supermercados con dirección única en los pasillos va a ser la misma cosa dentro de los edificios. 2 metros de circunferencia alrededor de todos los escritorios, todas estas cosas. ¿Esa es la mejor solución? No, va a haber una solución mucho mejor que eso. Esto es algo inmediato y me parece bastante inocente pensar que esto va a ser permanente. Ojalá que no sea permanente, y ahí es donde creo que los jóvenes arquitectos van a poder empujar esto a unas soluciones más creativas que lo que por pánico y por necesidad se está planteando hoy en día. Sí, yo a propósito les puse la nueva normalidad porque pues para muchos de las preguntas de los backtalks pasados era ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y en realidad precisamente es que no hay una certeza y pues todo el mundo creo que es un sentir a nivel global que todo el mundo está buscando la información, esta bola de cristal que nos quite la incertidumbre o el pánico de no saber qué hacer. Y sí. yo creo que esa es una gran oportunidad para el creativo porque el creativo es mucho más dinámico y como decía también Víctor, pues el ser humano es resiliente, entonces va a encontrar de qué vivir. Y digamos, tal vez, ya para ir cerrando, hay un instituto que se llama Global Foresight, que es el Fast Forward Institute que está en Madrid, que en marzo y a principios de abril empezó toda esta serie de webinars donde llegaron a una serie de como un manifiesto de lo que necesita ahorita los pensadores o los que son creativos para
para cambiar ese mindset o la mentalidad es que tenemos que tener pensamiento anticipatorio, tenemos que tener inteligencia de futuros, tenemos que tener previsión estratégica y tenemos que entender lo que representa la resiliencia global, lo que es planificación de escenarios, que es bastante como design thinking, que es Sí. parte del pensar y el actuar de un diseñador creativo. Design thinking es clave. Y saber de que, el pensar en la posnormalidad nos permite también dejar las viejas ortodoxias o los dogmas para pensar precisamente en ese futuro previsorio y el diseño especulativo. Y en eso cierra ese pensar de que en este shock de la demanda y la oferta se va a tener que equilibrar en algún punto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es precisamente donde surgen estas oportunidades de new players, de nuevos actores. Y si dijeran 3 recomendaciones a las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿cuáles serían? Y con eso cerramos. Víctor. Ahí yo también intentaría aprovechar para contestar, como hay como 4 preguntas en las que todo el mundo quiere preguntar cuál es el futuro de la ciudad, el futuro de la arquitectura, ¿no? Sí. Etcétera. De ahí yo les voy a contestar ahí no como arquitecto ni como urbanista, sino como historiador, porque esa es la gran ventaja de haber estudiado tantas cosas, ¿no? Que tiene uno más herramientas. Las respuestas a esas preguntas están en la historia. Y entonces ahí yo lo que les contestaría es la configuración de la ciudad americana, suburbana, la idea de descentralizar la ciudad y de extenderla, tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la amenaza a la ciudad, a las grandes concentraciones americanas, de la posibilidad de recibir una bomba atómica. Y entonces es cuando los planeadores americanos deciden que es una mala idea seguir súper concentrando ciudades como Nueva York y como Los Ángeles. Y entonces viene el famoso city sprawl, la idea de regionalizar el territorio americano con pequeñas ciudades que pudieran irse expandiendo, ¿no?, en radios muy extendidos. Entonces, eso contesta lo que nos están preguntando. ¿Es muy temprano para esto? Sí. ¿Los cambios van a ser radicales? No. Esto va a ser la semilla de cambios graduales que vamos a poder ver en los siguientes 5, 10, 15 años. Y que van a traer nuevas teorías de qué es la arquitectura, qué es la ciudad, qué es el espacio público. Pero está por decidirse poco a poco. Son ustedes los que preguntan, los que van a acabar resolviendo y contestando las preguntas. Yo diría que el cambio más grande de la ciudad será el uso de la ciudad. Va a venir de nosotros, no del espacio físico. La ciudad cambia de una manera súper lenta porque es construido, es físico, es difícil modificarla. Pero el uso de la ciudad es lo que va a probablemente cambiar más rápido. Y eso va a venir del ciudadano. Cómo queremos vivir la ciudad en un futuro y cómo vamos a poder influenciar las políticas de las ciudades para un uso diferente. Pero también, Roberto, podría pasar un poco lo contrario, que me preocupa, que es que cuando ve uno el mapa zonificado americano o mexicano ahora, en el que cuáles son las ciudades, estados, regiones que no han estado sujetas a la alarma de la epidemia y que van a poder liberarse rápidamente, pues son los ámbitos regionales, rurales, no donde están esas grandes concentraciones humanas. O sea, le habíamos apostado, siguiendo a Glaser, con demasiada fe, ¿no?, la apuesta que la ciudad era la entidad, ¿no?, el artefacto transformador, ¿no?, del futuro. Y ahora esto va a cuestionarlo, ¿no?, desde sus cimientos. Sí, porque los que salgamos al espacio público vamos a tener que arriesgar un poco, ¿no? O sea, es una cuestión de valoración de riesgo, ¿no? Pero ahora modificar la ciudad como tal va a ser,
es un proceso lento, es lo que toca entender. Sí, pero los que vivimos en edificios vamos a querer el sprawl y ahí se vuelve otra vez el parteaguas, ¿verdad? Uh-huh. Claro, mucha gente ahora que he estado leyendo, mucho rico en Nueva York, que ha estado atrapado ahí durante 2 meses y medio, están pensando en no volver a la ciudad, están pensando en irse a una casa de campo a vivir con piscinas y con, ¿no?, vista al mar y caballos, porque se dieron cuenta que era una mala idea, según ellos, vivir en sus pequeños departamentos en Manhattan. Todo esto es contraintuitivo hacia donde iban las teorías de desarrollo de la ciudad. Claro. Entonces vamos a ver en los siguientes meses y años un choque de posturas teóricas increíblemente fuerte, que es siempre la semilla del cambio y de la necesidad de lo creativo, ¿no? Sí, en el caso de Nueva York fue Michael Cuomo, el gobernador de Nueva York, que tuiteó, que dijo el caso de que sea Nueva York un epicentro es por la densidad. Claro. Pues inmediatamente un político entra a romper. Claro. O sea, pero sí. Pero ahora, el impacto ecológico de una consecuencia de abandonar la ciudad sería hoy en día una catástrofe también. Así que toca tener mucho cuidado con... y eso también entonces es un problema político. Por eso digo que los ciudadanos tienen que arremangarse las mangas y ver cómo podemos hacer esto algo positivo. Porque irnos al campo todos hoy en día sería demasiado pesado. Definitivamente. A ambos les agradezco mucho su tiempo. Este ha sido el webinar más largo que hemos tenido. La verdad que ha sido muy interesante. Muchas preguntas. También en WhatsApp entraron demasiadas, entonces no las pude atender. Pero les agradezco su tiempo. Me encantaría cuando esto termine, no sé cuándo, pero poder tener esa conversación nuevamente para ver cómo ha cambiado nuestras reflexiones. Entonces no la vamos a tener nunca, mi querido amigo, porque de aquí a que esto termine, décadas tal vez. Bueno, entonces seguirá la conversación. Mejor invítanos entre 3 meses. Ojalá algún día en persona, eso sería una conclusión positiva de esto. Y aprendí muchísimo de ti, Víctor, me encantó oír tu presentación. Muy interesante todo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Igual, gracias a ambos. Alex. Y a todos los amigos que ya vi ahí en la lista. Sí, y keep safe para ambos. Sí, gracias. Saludos. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos.